¿Cómo están? Bien. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Esta es su casa, la casa del Señor. Como dijo mi esposa, es el primer servicio que estamos teniendo los días sábados aquí en la ciudad de Boston. Así que gracias por acompañarnos y estar con nosotros. ¿Okay? Usted ya recibió un bosquejo, ahí me puede seguir, aunque también vamos a estar poniendo los versículos aquí en las pantallas. Déjeme decirle de que esta es una serie de sermones que hemos estado compartiendo ya hace un buen rato y estamos hablando acerca de lo que es la batalla de nuestra mente o la guerra espiritual. La guerra espiritual, yo recuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando jugaba fútbol que cada vez que enfrentábamos a alguien teníamos que aprender, veíamos videos acerca del contrincante que íbamos a enfrentar. ¿Por qué razón? Porque teníamos que conocer cuál era su táctica, cuál era su técnica para poder jugar. Al igual que en el boxeo, también a usted lo ponen a ver a su contrincante para ver cuáles son no solamente sus puntos buenos, sino también sus puntos bajos, para poder entonces pelear una mejor batalla. En cuanto a la batalla que nosotros estamos hablando el día de hoy, es la batalla en los lugares celestiales. Ya hemos declarado, y si usted se ha perdido, obviamente es la primera vez que estamos acá, ¿no? Pero entonces usted puede ir a iglesiarenacer.org y ahí va a encontrar todas las predicaciones que nosotros tenemos en línea, ¿ok? iglesiarenacer.com. Ahí puede encontrar usted y más o menos darse la idea de qué es lo que hemos estado hablando. El día de hoy quiero hablar acerca de lo que es la batalla en los lugares celestiales, porque muchas veces nosotros confundimos las cosas y creemos nosotros que, déjeme conectarme aquí. Muy bien, entonces la batalla de la mente, esta es la tercera predicación que vamos a estar haciendo acerca de esto, y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la batalla en los lugares celestiales. ¿Por qué en los lugares celestiales? Muchas veces creemos que la batalla, aunque algunos van a decir amén ahorita, pero no lo diga, es con nuestro cónyuge. La batalla no es con nuestro cónyuge, la batalla no es contra el vecino, la batalla no es contra otro ser humano. Pareciera que así es la situación, pero no lo es. En realidad la batalla empezó entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y esto sucede en los cielos, en los lugares celestiales, pero de alguna forma el enemigo la trajo acá a la tierra, y ahora como nosotros somos creación de Dios, entonces Él nos odia, y es la batalla de que nosotros no podamos someternos a Dios. Veamos entonces, quiero que vaya junto conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel se encuentra en el Antiguo Testamento, Ezequiel 28, y vamos a leer del 11 al 19, para que usted vaya entendiendo de qué se trata esta cuestión de la batalla espiritual en los lugares celestiales. Dice entonces el versículo 11: luego recibí otro mensaje más del Señor. Este es el profeta hablando, el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Ahora, pareciera a simple vista que está hablando acerca del rey de Tiro, pero déjeme decirle, no está hablando necesariamente del rey de Tiro. La posición que la iglesia toma en esta situación es de que está hablando directamente de Satanás, del diablo. ¿Por qué? Porque le dice, tú eres el modelo de la perfección. No hay un hombre perfecto, eso lo entendemos. Por lo tanto, no puede estar aludiendo al rey de Tiro, aunque lo dice acá.
Dice, tú eres el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Recuerde que Satanás, cuando fue creado, él es un ser creado, pero cuando fue creado era hermoso. Por eso es de que él quiso ser como Dios, robarle la gloria a Dios. El versículo 13 nos dice, estabas en el Edén. Wow. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Pregúntese usted, ¿qué estaba haciendo Satanás en el jardín del Edén? Nos dice entonces, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, perídoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, onice, jaspe verde, lápiz azul, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Ahí está. Versículo 14. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. ¿Se da cuenta? No puede estar hablando de un ser humano, del rey Tiro. Entonces dice, y te ordenó y te ungí poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Nos dice el versículo 16, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Ahora estamos entendiendo qué era lo que hacía en el Edén, porque había sido expulsado del cielo. Nos dice el versículo 17, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Versículo 18, profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Versículo 19, todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Mire qué tremendo. Este es el final que le espera a Satanás. Ahora, vea conmigo otra profecía en Isaías. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Nos dice, y aquí está más claro que está hablando de Satanás. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. ¿Se da cuenta? Este es el pecado que Satanás cometió, por el cual fue expulsado del cielo. Versículo 14. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Quería ser como Dios. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Veamos entonces, es aquí donde por su rebelión ante Dios, la batalla es traída a la tierra. Lo que comenzó allá en los cielos, ahora es traído aquí a la tierra. Y ahora tenemos el problemón nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Esta es la batalla, y la batalla se pelea en nuestra mente, ¿sí? Veamos entonces, Génesis 3:15 nos dice, aquí está la promesa de que Dios iba a enviar a Jesucristo. Y dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, hablándole a quién, a la serpiente. ¿Se acuerda? Que era Satanás. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, hablando de Cristo.
Su descendiente, se da cuenta cómo habla de descendencia, y luego dice, tu descendiente te golpeará la cabeza, que fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, golpearle la cabeza a Satanás. Y dice, y tú le golpearás el talón. ¿Por qué? Porque pensó que había derrotado al Señor, pero al tercer día, todos sabemos esto, el Señor se levantó de entre los muertos. Luego dice en el Génesis 6 del 1 al 4, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Ahora déjeme aclarar este punto también, porque a simple vista dice que luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, pero aquí no está hablando de seres humanos. Si usted lee la traducción Reina Valera, dice, en lugar de seres humanos, dice los hijos de Dios. Ahora, tampoco se confunda cuando dice los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque no todo ser humano es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Y eso nos dice en el libro de Juan. Dice que a los suyos vino a los judíos, que a ellos se les había confiado la ley. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, no todo ser humano es hijo de Dios. ¿A qué se refiere entonces aquí? Bueno, nosotros creemos que se refiere a ángeles caídos. Y ya lo va a entender más adelante. Mire lo que sucede. Pero quiero que vaya pensando ya, que no son los seres humanos. Son los hijos de Dios, son los ángeles caídos. Dice, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. De alguna manera estos ángeles caídos tomaron, yo no sé cómo, o tomaron forma de hombres humanos y de esa forma tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, o poseyeron algún hombre y de esta forma también tuvieron relaciones con las mujeres. No sé cómo, la Biblia no nos dice cómo, pero sí nos dice que eso fue lo que hicieron. ¿Okay? Veamos qué les sucede entonces. Dice el versículo 3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien morir de 120 años? Yo no lo he visto. Morimos mucho antes, yo no. 120, híjole, ya sería. Pero mire, de ahí viene. Porque si usted recuerda, anteriormente vivían mucho más años. Hasta 900 y pico de años. Pero a raíz de lo que sucede, del pecado, Dios acorta la vida nuestra. Versículo 4, en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes, en los famosos guerreros de la antigüedad. ¿A quién se le viene a mente? El gran Goliat. Era un hombre que medía más de 7 pies de altura, gigante. Sí, el día de hoy solo hay como tal vez 1 o 2 que midan tan alto, ¿no? Pero en aquel entonces estos eran los hijos de estos demonios o espíritus caídos, o le podríamos decir demonios, que se habían unido a las mujeres. Estos tenían hijos no normales, porque no lo podemos ver de otra forma, ¿verdad? Entonces, pero mire lo que sucede. Dios no estaba de acuerdo con eso. ¿Okay? Esto es antes del diluvio. La maldad fue tanta que Dios tuvo que destruir al ser humano. Ángeles caídos o demonios es lo que prácticamente son estos, a los cuales ciertas versiones bíblicas le llaman los hijos de Dios. ¿Okay? Veamos entonces Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18 al 20, que nos dice, esto ya es el Nuevo Testamento.
Cristo sufrió por nosotros, o Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Mire qué tremendo. O sea, lo que Dios hizo con estos demonios fue que los puso en un lugar para que ya no siguieran haciendo las atrocidades que habían hecho. Y los encarceló. Pero tuvo que llegar a predicarles. ¿Para qué? Para después juzgarlos. Los puso en esas cárceles. ¿Para qué? Para que no siguieran haciendo lo mismo. Versículo 20. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. O sea, Dios encarcela a estos demonios y termina con la raza humana prácticamente. Solamente, ¿qué dice? Solamente 8 personas, que fue Noé, su esposa y los hijos y las esposas de Noé. Aquí es donde comienza entonces ahora nuestra historia humana de nuevo. ¿Okay? Segunda de Pedro 2, 4 y 5 nos dice lo siguiente: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles. ¿Se da cuenta? Ahora ya no le llama hijos de Dios, sino que ángeles. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el Nuevo Testamento. Les dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. O sea que estos no han sido enjuiciados todavía. Van a ser enjuiciados cuando Cristo finalmente venga como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Versículo 5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque Dios no tolera el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco. Pecado es no querer que Dios gobierne sobre mi vida, literalmente. ¿Ok? Dice entonces, en el libro de Judas, capítulo 6, estamos también en el Nuevo Testamento. Dice Judas entonces en el versículo 6, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que ¿qué? Sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. De nuevo, Dios puso un límite, un parámetro, y ellos sobrepasaron eso. Si ellos no podían o no deberían de haber hecho lo que hicieron, de tener relaciones sexuales con las mujeres, con los hijos de los hombres, o las mujeres, hijas de los hombres. Por eso Dios entonces los castiga. Pero ahora quiero ilustrarle esto en una mejor manera, viendo la primera prueba de Job. La primera prueba de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Saben más o menos la historia? No, algunos no, otros sí. Veámosla. Y esto lo encontramos en Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Déjeme decirle antes de leer esto. Job era una persona temerosa de Dios. Él vivía una vida que agradaba a Dios. Y porque él vivía ese tipo de vida, Dios lo había bendecido. Aquí le va, quiero que vayamos pensando ya. ¿Cómo usted y yo podemos lograr que Dios bendiga nuestras vidas? Viviendo de acuerdo a su voluntad. No hay de otra forma. Usted no puede comprar la bendición de Dios.
aunque hay tanto farsante por ahí diciéndole que usted puede comprar y puede sembrar y puede... No se puede comprar. Esto no se compra con dinero, no es algo humano. Job entonces es probado por Dios. Y quiero que vaya pensando y se ponga a pensar un ratito, póngase en los zapatos de Job. Gozaba de la bendición y el favor de Dios. Tenía el hombre todo lo que él quisiera. Y en un solo día lo pierde completamente todo. Hijos, propiedades, ganado. El hombre se queda únicamente con su esposa. Y si nosotros conocemos la historia, podríamos decir, mejor si hubiera llevado la esposa y le hubiera dejado todo lo demás. ¿Por qué razón? Porque es la esposa la que cuando lo mira en la condición que él está, le dice, ¿por qué no mejor maldices a Dios y te mueres de un solo? Veamos la historia. ¿Qué es lo que sucede? Porque esto es lo que quiero que entendamos nosotros. Dice entonces, Job 1, 6 al 12. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. Mira qué tremendo. Él tiene acceso a Dios allá en las alturas, en los cielos más altos. Dentro de todos los miembros de la corte celestial, ahí va metido Satanás. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué anda haciendo ahí? Bueno, a él lo conocemos como el acusador de nuestros hermanos. Él es el que lleva una lista increíble de todas las cosas que tú haces. Todas las cosas que tú haces, inducido por él. Él es el que te pone estas ideas en la cabeza, pero luego va y te acusa delante de Dios de las cosas que tú has hecho. Mire si no es tremendo este acusador que tenemos. Dice entonces, Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, qué tremendo. Ahora, el Señor habla con Satanás. Y mire la plática que tienen. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. ¡Wow! Como las vecinitas aquellas del barrio que teníamos nosotros, ¿no? Donde ahí no te escapabas, todo el mundo sabía lo que tú hacías. Y no existían cámaras todavía, ni videos, pero ya estas señoras eran mejores que algunas cámaras de hoy día, ¿no? Pero mire, anda ¿qué? Recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Pero quiero que tengan en cuenta algo. Satanás no es igual a Dios. Satanás solamente puede estar en un lugar en cierto determinado tiempo. Dios puede estar en todo lugar, no Satanás. ¿Está conmigo? O sea, Satanás no es omnipresente, solamente Dios es omnipresente. ¿Sí? Satanás tampoco sabe todo lo que nosotros pensamos. Él espera, él ataca tu mente, habla tu mente y él espera que tú abras tu boca para saber si caíste en la trampa o no caíste en la trampa. Porque él no, en cambio Dios sí conoce nuestro pensamiento. Sí, a Dios, por eso Dios dice, en cuanto al adulterio, dice, si les digo yo de que un hombre mira a una mujer y adultera en su cuerpo, ¿quién sabe? Pero Dios lo sabe. Dice que eso ya es ¿qué? Es adulterar. Wow. Entonces se va dando cuenta a quién deberíamos temerle. Es a Dios, no a Satanás. Sin embargo, la gente le tiene un pavor, no un temor al enemigo, a Satanás. Dice entonces, el versículo 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Mire qué excelente que alguien pueda decir algo, que Dios pueda decir algo así de cada uno de nosotros. ¿Un hombre qué? Un hombre intachable. ¿Qué quiere decir intachable? Que no le puede buscar algo con qué reprocharlo. Wow.
que dice intachable y de absoluta integridad. O sea, este hombre no tenía algo de, como decimos nosotros, todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? Bueno, este no tenía cola que le pisara. Era intachable. O sea, vivía de tal forma que agradaba a Dios en todo. Mira qué tremendo. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Wow. Versículo 9. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. ¿O sí? Veamos cuál es. Y vamos a ver si es cierto. Versículo 10. ¿Qué dice? Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Wow, mire lo que está presentando Satanás. Y esto es una realidad. Cuando nosotros vivimos vidas que agradan a Dios, Dios pone un muro de protección sobre nosotros. Ahora, no se confunda, porque no estoy predicando este gran evangelio de la prosperidad. No. ¿Okay? Es cierto que Dios pone este muro, pero ¿quién es el que tiene todo poder y quiere o puede hacer lo que Él quiera? Es Dios. ¿Está conmigo? Así que no compre la idea de que si usted se rinde a Cristo Jesús, nada malo le va a pasar. No se confunda. Porque todavía seguimos viviendo en esta tierra, ¿sí o no? Pero mira la excelencia de Dios. Mira lo que le dice. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Mire la audacia de Satanás de hablarle a Dios de esa manera. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. ¿Será? Veámoslo. Verso 12. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras. ¿Con qué? Con todo lo que posee. Pero no le hagas ningún daño físico. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite esas cosas? No sabemos por qué Dios las permite, pero Dios las permite. Si Dios no las permite, no sucede. Si Dios no le da esa libertad a Satanás, él no puede hacer absolutamente nada. Quiero que vayamos pensando en estas cosas. Haz lo que quieras con todo lo que posee. El problema es de que nosotros como seres humanos, en lugar de poseer cosas, son las cosas las que nos poseen a nosotros. ¿Se da cuenta cómo hemos cambiado toda la situación aquí? Porque no es pecado el que tú tengas mucha plata. El pecado lo haces cuando tú amas más esa plata que a Dios o a tu familia. ¿Está conmigo? Dice entonces, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¡Wow! Satanás viene y le quita, como le dije, en un solo día. Imagínese usted, teniendo 7 hijos, teniendo ganado a todo lo que usted quiere, teniendo riquezas acumuladas, y en un solo día usted pierde absolutamente todo. ¿Qué haría? Una muy buena pregunta, ¿no le parece? Muchos maldicen a Dios cuando algo malo le sucede, pero no Job. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, era un hombre que íntegro, era un hombre que temía a Dios, era un hombre que conocía a Dios. ¿Sí? Mira lo que nos dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Nos dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y me gusta este versículo. Primero, estén alerta, pónganse pilas.
O como diría yo, póngase trucha. Muchos andamos viviendo la vida cristiana como que si estuviéramos en Disneylandia. No, usted tiene que estar alerta, porque seguimos viviendo nosotros en este cuerpo físico, y este cuerpo físico está viciado a hacer lo que se le dé la gana. Pero ahora que nosotros hemos venido a convertirnos al Evangelio, ahora Dios ha puesto en nosotros de su Espíritu, nos ha hecho nacer de nuevo, y esto quiere decir que ahora nosotros vamos a buscar, así como Job, agradar a Dios en todo lo que hacemos. Si Dios no interviene en el asunto, estamos nosotros completamente perdidos. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Cuál es el gran enemigo? Muchas mujeres se cuidan de los hombres, ¿verdad? Porque creen que ese es el gran enemigo. No. O muchos hombres también de la mujer. No. O del vecino. No. La lucha, la guerra espiritual no es contra ningún ser humano, no es contra sangre ni carne, dice la palabra, sino que es contra ¿quién? ¿Cuál es el enemigo número uno de nosotros? Es el diablo. Y dice, porque anda al acecho como un león rugiente. ¿A cuánto les gusta ver la televisión y esos programas de la naturaleza? ¿Ha visto los leones cuando andan cazando? ¿Sabe quién agarran? Agarran al que anda, decimos nosotros, el lálale. Anda toda la manada, pero él anda distraído, viendo a ver qué frutita come por otro lado. A ese es al que agarra, porque está solo. Ahora va entendiendo por qué debemos nosotros congregarnos, porque es en la congregación donde Dios nos alimenta a nosotros. El león también ataca a los que son más débiles. ¿Sí? Aquel que anda con COVID, a ese es el que agarra. Sí, mire usted el National Geographic y usted se va a dar cuenta cómo es la naturaleza del león. Bueno, aquí nos está diciendo el Señor que el diablo es así como ese león. Entonces, tengo que ponerme pilas y ¿qué? Y ponerme listo, abusado, no permitirle al diablo que me coma fácilmente, que me devore, porque eso es lo que él quiere, es devorarnos. Jesús dice en el libro de Juan, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Dios quiere darnos esa vida abundante. Dice entonces, versículo 9, no solamente hay que estar alerta, que ponerse trucha, manténganse firmes. Hay que mantenernos firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¡Wow! Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Escuchó? Hoy día hemos salido con una iglesia porque le huimos al sufrimiento, ¿verdad? Pare de sufrir. No hay tal cosa. Mientras estemos nosotros aquí en esta tierra, va a haber sufrimiento. Esto no se acaba hasta que el Señor venga y traiga nuevamente su reinado aquí en la tierra. Entonces se va a acabar todo dolor, todo sufrimiento, todo lamento. Pero mientras tanto, vamos a pasar por cosas. Por eso vemos a Job. A pesar de que era un hombre excelente, intachable, pero también le tocó. También le tocó. Dice, todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En 2 de Timoteo 3, 10 al 13, encontramos lo siguiente. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Mire qué excelente. Muchos de nosotros vivimos pensando que el motivo por el cual nosotros estamos aquí, y hasta lo he oído hasta en canciones, es que Dios quiere que seamos felices. Suena muy bien, ¿verdad? Pero Dios no está interesado en tu
felicidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que, ¿y cierto o no? A mí me podrá hacer feliz alguna cosa, a usted le puede hacer feliz otra. Imagínese Dios con tanto propósito para nosotros. No. La felicidad verdadera, ¿de qué te sirve? Y lo dice la Biblia. ¿De qué te sirve? Si alguno dice, bueno, para mí la felicidad sería tener una muy buena cuenta bancaria, porque entonces yo puedo solucionar todo. Decimos, no, con dinero baila el perro. Sin dinero uno baila como perro, dicen otros. Es cierto que el dinero lo podemos usar aquí, pero ¿trae verdaderamente felicidad? Habla tú con un rico y vas a ver, casi ni duermen en la noche pensando en quién les va a robar todo su dinero. Entonces, ¿trae felicidad? No. Puedes hacer muchas cosas con él, sí, pero no trae una verdadera felicidad. Podrá ser que tal vez el tener un montón de mujeres te trae felicidad. Muchos hombres creen que sí. Lea la Biblia. Se encuentra con Salomón, un hombre que tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Y eso fue lo que lo llevó a ¿qué? A apartarse de Dios. ¿Traerá felicidad entonces? No. Pero se da cuenta, tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. Porque Dios sí tiene un propósito para tu vida. Pero no es el que seas rico, no es el que seas famoso, no es el que te creas la última Coca-Cola del desierto. No, veámoslo. Dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño, cómo vivo. Y esto, mire, esto nos llega a nosotros acá al púlpito. Yo tengo que vivir lo que yo enseño. Si no, soy un falso profeta. ¿Escuchó lo que dije? Si yo no le creo a Dios, si yo no pongo en práctica lo que yo estoy aprendiendo, ¿qué estoy haciendo? Enseñando. O sea que cuando Pablo le está poniendo, él se pone de ejemplo. Le dice, tú sabes muy bien lo que yo enseño, cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Cuando leemos la Escritura nos damos cuenta, ¿era de qué? Compartir el Evangelio a otros que aún no habían escuchado el Evangelio. Para eso vivía Pablo, para eso vivimos nosotros. Por eso es que inventamos un montón de cosas para ver de qué forma podemos traer a la gente aquí para que escuche el mensaje de salvación. ¿Está conmigo? Dice entonces, también conoces mi fe. ¡Wow! Mi paciencia, se requiere mucha paciencia. Mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Mire qué excelente. Aquí la va, si no lo entendió. Cuando una persona, y ya lo vimos con Job, cuando una persona vive de acuerdo a como Dios desea que nosotros vivamos, vas a tener persecución. No hay tal cosa, esa es mentira. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionan. ¡Qué falsedad! Porque aunque yo he ganado al mejor amigo del mundo, aunque yo he ganado a aquel que es todopoderoso, todavía el chamuco está metiendo la cola. ¿Está conmigo? Pero ahora entiendo de que nada de lo que suceda en mi vida ahora como creyente, como discípulo del Señor, no viene a pasar a mi vida si Dios no lo está permitiendo. Entonces, ¿se da cuenta cómo cambia mi perspectiva ahora de la vida? Porque en lugar de preguntar, Señor, ¿pero por qué? Entonces mejor digo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Está conmigo? O sea, hay un propósito en todo. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Al fin y al cabo, Dios nos va a rescatar. Y aquí está, déjeme contarle esto. Un buen amigo mío, 44 años creo yo que es muy joven, falleció de cáncer. Ahora,
Él era pastor igual que yo. Y he visto otros más jóvenes morir también. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, yo no sé por qué. Lo que sí sé, que Dios ha tenido misericordia y gracia conmigo, porque todavía estoy aquí. ¿Está conmigo? Entonces yo no puedo cuestionar a Dios. Lo que sí estoy seguro de que que todas las cosas que me suceden, primero, no me suceden si Dios no lo permite. Segundo, de que Él puede rescatarme. Dios puede sanar a gente con cáncer, sí, yo lo creo con todo mi corazón, pero yo no determino quién va a ser sano y quién no va a ser sano. ¿Entiende lo que digo? Yo he ido a los hospitales y he orado por personas y han sanado, pero también he orado por otros que después me ha tocado enterrar. ¿Se da cuenta? Por eso yo no puedo prometerle a usted tal cosa. Venga a Cristo y que Cristo... No, porque aquí está la situación. Mi amigo murió de cáncer, pero el día de hoy él está en la presencia de Dios sin cáncer. Entonces, ¿lo sanó? Sí, lo sanó. Pero de acuerdo a nuestra perspectiva, hubiéramos querido verlo que sanar aquí. Pero yo le aseguro, él está delante de no más cáncer. Entonces, ¿sana o no sana? Sí, sana. Pero es Él quien determina cómo, cuándo y dónde. Versículo 11. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio, Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que Pablo murió, ¿cierto o no? Bueno, ya era la hora de que Pablo partiera de este mundo. Hay una hora que Dios ha señalado para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que entender es que no te llegue esa hora sin haber arreglado cuentas con Dios. Mire, yo vengo sirviendo al Señor ya ni me acuerdo cuánto tiempo. ya hace un poco de tiempo, más de 40 años. ¿Okay? Y le puedo decir, fue la mejor decisión del mundo. Yo era una persona que vivía fuera de los planes de Dios, pero un día alguien también compartió conmigo el Evangelio y tuvo sentido lo que me explicaron, lo que me predicaron, y decidí entonces humillarme delante de Dios. Y créame, yo estaba soltero, loco y sin idea. Tengo una familia, tengo una esposa, un hijo, ahora tenemos una nieta. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Que he sufrido? Claro que sí. Aún como cristiano. Pero a veces hemos sufrido como cristianos por malas decisiones que nosotros hemos tomado, no Dios. ¿Estamos? Versículo 12 nos dice, es cierto, y aquí va, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué dice? Sufrirá persecución. Es que el cristianismo es para gente valiente, no es para gente cobarde que no quieren sufrir, no quieren pasar ningún problema, ningún dolor. No. Cuando tú decides, quiero que lo entienda, cuando tú decides entregar tu vida a Cristo Jesús, estás ganando al mejor amigo del mundo, que es Dios, que es Cristo. Pero al mismo tiempo también te estás echando encima al peor enemigo del mundo. Pero tú escoges, ¿quieres vivir, como decía alguien, como uña y mugre con el diablo? Bueno, al final también vas a tener tu paga, que es el infierno. El infierno no fue creado para nosotros, quiero que lo entiendan. Eso fue creado, como lo leímos al principio, ¿para quiénes? Para Satanás y sus demonios caídos, pero no para nosotros. Pero nosotros queremos ir allá, porque no queremos que Dios gobierne sobre nuestras vidas. Pero mientras estamos con vida, tenemos el tiempo, ¿para qué? Para arrepentirnos. Por eso usted mira a Jesús colgado en el madero y están dos ladrones al lado de él. ¿Y qué le dice uno? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz.
Pero y el otro que le dice, no, calmado, espérate. Y habla con Jesús. Porque le dice, si usted lee la historia, el otro le dice al otro ladrón, hey, nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho. Pero este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Y voltea con Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Y qué le dice Jesús? Te aseguro que este mismo día, ¿por qué? Porque se estaba arrepintiendo ese hombre, estarás conmigo en el paraíso. Así que mientras tengamos vida, tenemos esa esperanza de poder voltear nuestros ojos al cielo y reconocer a Dios como lo que Él es y permitirle entonces que Él nos haga nacer de nuevo. Nos dice el versículo 13, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Cierto o no? Hasta el día de hoy este mundo va de mal en peor. Que no le digan, que no le cuenten. Prenda usted la televisión y esas son malas noticias. No son noticias, son malas noticias. Porque esto no se va a arreglar. Ya lo tenemos acá escrito. ¿Sí? Que me gustaría decirle que no, todo se va a mejorar. Pero no es cierto, yo sé que no es cierto. Pero sí puede mejorar tu vida. Sigamos. En el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 21. Isaías 24, 21 y 22. Dice, en aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. ¿Quieres saber algo? Dios va a juzgar esta nación. Aquí venimos todos nosotros porque aquí fluía la leche y la miel. ¿O no entramos aquí nosotros por eso? Porque la situación en nuestro país estaba mala. Pero ¿sabe qué? Este país fue fundado bajo principios bíblicos. Fue fundado. El día de hoy nos hemos alejado tan lejos. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto tanto aborto, tanto niño que muere inocente día tras día? Porque los gobernantes de este mundo les parece que eso es lo que hay que hacer. No. Pero por eso le digo, en aquel día, dice, porque viene un día de juicio, viene un día donde Cristo dice, hasta aquí, ya no más, ya no soporto más. Así como cuando Noé, que trajo el diluvio, ¿se acuerda? Solo 8 personas. Bueno, ¿cuántas personas vamos a ser salvas? Yo espero que estemos ahí, entre los salvos. ¿Qué dice el versículo 22? Serán acorralados y echados a la cárcel. Póngale usted infierno en lugar de cárcel. Serán encerrados en prisión y por fin, ¿qué dice? Serán castigados. Querido amigo, querido hermano, estas son las buenas noticias. De que Dios no quiere destruirnos. Dios no inventó el infierno para nosotros, lo inventó para Satanás y para sus ángeles caídos. Pero lo que Dios espera es que nosotros le reconozcamos a Él. ¿Está conmigo? Que nosotros reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa y que confesemos nuestros pecados a Él. ¿Escuchó bien? A Él. No a un padrecito por allá. No. A Dios. Porque Él es el que tiene el poder de la vida y la muerte. Dios te ama. Tanto que envió a su Hijo a morir. Porque sabía que nosotros no podíamos pagar esa deuda que le debíamos a Dios. Por lo tanto, esto es lo que nosotros predicamos. Esto es lo que nosotros anunciamos. Esto es lo que nosotros proclamamos porque queremos que la gente no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí donde está, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar.